Nacido en Jerez en 1987, nuestro invitado de hoy es profesor de secundaria de profesión y político de vocación. Empezó como muchos de su generación en el activismo político en el movimiento estudiantil, más concretamente en las luchas contra el Plan Bolonia allá por 2010. En la universidad siguió sus esfuerzos para intentar crear una plataforma estudiantil permanente para seguir con la lucha. Allá por 2011 participó activamente en el 15M de Sevilla. De ahí dio el salto a Podemos para crear un espacio político fuerte que llevase aquellas reivindicaciones del 15M a las instituciones políticas. Allí en Podemos creó el Círculo de Podemos en Jerez. De militancia anticapitalista fue uno de los parlamentarios de Adelante Andalucía cuando Adelante Andalucía incluía a Podemos y a Izquierda Unida. Dejó el acta de diputado para volver a la enseñanza. Lo que no sabía es que en 2022, cuando a Juanma Moreno ganase con mayoría absoluta las elecciones andaluzas, Teresa Rodríguez cumpliría su promesa de dejar la política institucional y le tocaría a él liderar un espacio político de reconstrucción. Hoy, en las entrevistas de la Nueva Andalucía, tenemos al diputado del Parlamento andaluz y líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García. José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, gracias por concedernos la entrevista a las entrevistas de la Nueva Andalucía. Pues nada, encantado de estar por aquí, por supuesto. Yo siempre empiezo las entrevistas, como sabrás, preguntando por la politización de la persona. ¿Cómo le nace al entrevistado la política? ¿Cómo te nace a ti? Bueno, pues la política en realidad es una cosa que ha estado presente en mi vida siempre, desde que era prácticamente adolescente. La política en el sentido no institucional, sino en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De hecho, para mí es una cosa que conservo, ¿no? La política institucional es solo una pequeña parte de toda la política. Yo desde el instituto, bueno, desde la infancia estuve en el movimiento Scout, ¿vale? Y entonces ahí es donde aprendí un poco de valores sobre la necesidad de transformar el mundo, de dejarlo en mejores condiciones de cómo lo encontramos y bueno, de relación con la naturaleza, con el medio ambiente, la importancia de trabajar en colectivo. Y después ya en el instituto me impliqué mucho en las luchas estudiantiles, ya en el instituto contra la ley de calidad, que era una ley que sacó el Partido Popular en el año 2002, que ya comenzaba la privatización de la educación, y sobre todo en la universidad me impliqué mucho en el movimiento estudiantil. A mí me cogió justamente los años de implantación del Plan Bolonia, años 2006, 2007, 2008, 2009. Fueron los años que yo estaba en medio de la universidad y me impliqué en la lucha contra el Plan Bolonia, que venía a transformar toda la universidad desde una perspectiva pues mercantilista, ¿no? Y ahí pues primero yo estudié en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, me impliqué en lo que creamos una cosa que se llamaban los grupos de trabajo no a Bolonia, que eran asambleas de facultad para luchar contra Bolonia. Después de eso, cuando ya el movimiento se vino un poco abajo, creamos el movimiento de acción estudiantil, que era pues una especie de sindicato estudiantil que recogiera un poco la experiencia de la lucha contra Bolonia y mantuviera un poco ese aprendizaje colectivo hacia nuevas generaciones estudiantiles que vendrían. Y ese fue mi despertar político organizativo. Ahí empecé a contactar con organizaciones políticas, sindicatos, movimientos sociales. Y bueno, pues ahí un poco vino todo. Y ahí en Sevilla te toca el 15M. Exactamente. Yo en mi último año de carrera, al final del último año de carrera, me cogió el 15M. Entonces yo participé del 15M primero en Sevilla. Allí, bueno, pues todo la explosión de aquel mayo. Y después pues, me impliqué en las asambleas y demás. Y ya ese verano estoy fuera porque me dan una beca para estudiar, para trabajar, hacer un trabajo en Nicaragua, y estoy fuera el verano. Y cuando llego en septiembre ya me vuelvo a Jerez a vivir. Yo soy de Jerez y había terminado la carrera, entonces me quedo en Jerez y me implico en los movimientos ya de Jerez. ¿Tiene el Círculo de Podemos de Jerez? No, eso fue, Podemos vino como bastante después. Bueno, sí, Aquello, eso es verdad. hablando del año 2011. Y Y Podemos vino en el 14. claro, Claro. lo creamos en el año 2014. Después de aquello, sobre todo durante el año 2012 y 2013, yo me implico mucho en el SAT, en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que creamos la unión local del SAT de Jerez, y fue mi espacio principal de militancia, fue el SAT. Y ya en el año 2014, bueno, pues creamos Podemos. ¿Por qué crees que es importante que el andalucismo tenga presencia en las instituciones? Bueno, no solo en las instituciones, yo creo que
la única forma de entender lo que pasa en Andalucía, yo creo que la gente que queremos transformar el mundo, nuestra primera labor es entender qué pasa en el mundo, ¿no? Saber analizarlo, no con un afán meramente de teórico, sino con un afán de intentar transformarlo. Pues para analizar lo que sucede en Andalucía, cómo se mueve la economía, la infraestructura, la política, las condiciones de vida de la mayoría de la gente, también el medio ambiente, pues hay que incorporar una variable que funciona característicamente en Andalucía. Es que Andalucía, dentro del reparto territorial que hay en el Estado español y en Europa, pues juega un papel característico, juega un papel especial. Y es un papel siempre de subalternización, de estar siempre supeditado a los intereses de los que mandan en otros territorios. Entonces, por eso, siempre Andalucía tiene los datos de emigración, de paro, de precariedad, de pobreza, de falta de inversión, de renta per cápita más baja, incluso los datos curiosos, hasta los datos de subida del precio del alquiler se encabezan en Andalucía. Entonces yo dice, oye, ¿por qué siempre esto pasa aquí? Bueno, pues porque a Andalucía se nos ha relegado a un papel concreto, ¿no? Que es un papel de ser una tierra subalterna. Entonces, como para entender la realidad de Andalucía hace falta siempre incorporar esa variable, para transformar esa realidad hace falta reivindicar también lo andaluz y un empoderamiento de Andalucía en este marco territorial. Por eso, para cualquier reivindicación que pretenda transformar el mundo de una manera más justa desde Andalucía, hace falta ser andalucista y hace falta entender a Andalucía como nuestra comunidad, nuestro espacio, nuestro sujeto y que tiene que salir de esa situación de dependencia siempre. Por eso yo creo que hace falta andalucismo en la política, hace falta andalucistas en la política y por tanto hace falta también andalucistas en las instituciones. ¿Y por qué un andaluz de izquierdas tiene que votar a Adelante Andalucía y no a Sumar? Bueno, porque yo creo que hay dos cosas que nos diferencian muy claramente. Yo creo que en Andalucía estamos hartos y hartas de siempre encabezar los datos de todas las estadísticas que nadie quiere encabezar, son las que encabezamos Andalucía. Y creo que solo con una fuerza política andaluza se va a empezar a hablar de Andalucía en Madrid, en los medios de comunicación, en las políticas que se hagan. Es decir, vamos a empezar a contar para alguien. Y yo creo que eso solo va a pasar cuando haya un partido andaluz. Además, en Adelante Andalucía somos críticos con el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez creemos que ha sido un gobierno, pues, no solo tímido en la reforma, sino que en realidad ha sido un gobierno que siempre, siempre, siempre en los momentos clave se ha puesto del lado de los poderosos. Siempre del lado de los que mandan y siempre olvidando a Andalucía. Entonces, creemos que eso nos lleva a decir, oye, es que ya es hora de que haya un partido andaluz que reivindique lo nuestro y ya es hora de que haya una izquierda que cuando llegue el momento de la verdad no siempre agache la cabeza ante los poderosos, ¿no? Y yo creo que frente al modelo de Pedro Sánchez, está el modelo de Adelante Andalucía. Y el modelo de Sumar no deja de ser un apéndice del modelo de Pedro Sánchez. Pero para que haya un gobierno donde Adelante Andalucía pueda tener importancia y por tanto pueda haber medidas progresistas, tiene que haber un gobierno que por lo menos no esté PP y Vox. Y para eso tiene que estar la izquierda fuerte. Exactamente. Y nosotros lo que decimos es, en estas elecciones, nosotros garantizamos que si depende de Adelante Andalucía, de las diputadas de Adelante Andalucía en el Congreso, nosotros no vamos a permitir ni por activa ni por pasiva ningún gobierno del PP y mucho menos de Vox, por supuesto. O sea, nosotros le daríamos la investidura, ojalá, a un gobierno de Sumar, a un gobierno del PSOE, pero estaríamos en la oposición para exigir medidas para Andalucía y para los trabajadores y trabajadoras de Andalucía. Entonces, creemos, esto es como para nosotros el principio del camino, ¿no? Estamos en unas elecciones muy excepcionales, muy polarizadas, donde tenemos el riesgo de la extrema derecha. Hemos dicho, vamos a hacer un primer pasito. El primer pasito es meter un par de diputadas o una diputada en Madrid a hablar de Andalucía. Ese es el primer paso. Después, el siguiente paso será poder tener un grupo parlamentario fuerte, poder condicionar gobierno, poder generar alianza con otros territorios que puedan formar gobierno. O sea, es decir, yo creo que los pasos son muy largos, pero nosotros en estas elecciones nos planteamos un paso humilde,
pero creo que valiente, que es nosotros vamos a presentarnos solo en una provincia porque queremos que haya como una pica en Flandes, que queremos que haya por fin una voz andaluza. Y creemos que puede que una voz, o sea, una minoría, pero con que sea la novedad de estas elecciones, que pueda empezar a hablar de temas que nunca se hablan, pues puede marcar la diferencia. Pero igual tener esa minoría de representación en el Congreso hace que vaya a girar el gobierno hacia la derecha que gobierne PP y Vox. ¿Cómo valora eso de que puede que el presentarse adelante pase igual que pasó en las autonómicas, donde las divisiones llevaron a gobiernos de la derecha en feudos como Valencia? Es muy difícil que eso pase, si no imposible, porque nos presentamos en una sola provincia. Como mucho, va a tener el PSOE un diputado menos o diputada menos que de los que podría tener si no nos presentáramos, uno o dos, ¿no? Eso no va a, nadie sabe ahora mismo cuántos diputados tiene el PSOE, si tiene 120, 125, 123, no se sabe exactamente, ¿no? Pero sin embargo, si hay uno o dos diputados de Adelante Andalucía en Madrid, eso lo sabría todo el mundo. Igual que todo el mundo sabe que existen un partido de Teruel, unos vascos, catalanes, valencianos, canarios, gallegos. Bueno, eso puede determinar las políticas. Sin embargo, nosotros ahora mismo el mayor riesgo es que el PSOE pierda uno o dos diputados. Eso no va a cambiar una mayoría en el Congreso de Diputados, no impediría el gobierno. Sin embargo, una fuerza andalucista, una fuerza andaluza en Madrid sí puede determinar políticas que además giren no solo en el sentido andalucista, sino también en el sentido de izquierda. Es decir, una izquierda porque huya un poquito de esa izquierda que parece que siempre con los poderosos le agacha la cabeza, ¿no? Yo creo que hace falta también una izquierda que ponga pie en pared y diga, oye, hasta aquí hemos llegado. Y esa es la propuesta de Adelante Andalucía. Además, también la pregunta es, ¿por qué nadie le pregunta a los gallegos si van a dividir el voto, ¿no? de la izquierda? O a los valencianos, o a los canarios, ¿no? O a los turolenses. ¿Por qué nadie les pregunta eso a ellos? Pero sin embargo nosotros tenemos que como pedir perdón, ¿no? Por presentarnos. Bueno, pues de esa dinámica hay que salir en Andalucía en algún momento. Hombre, la izquierda valenciana va a consumar y la izquierda canaria también. Bueno, y la izquierda gallega no va, y la izquierda catalana no va, Evidentemente. y la izquierda vasca no va, ¿vale? Es decir, yo creo que hay muchos modelos, ¿no? ¿Cómo plantea Adelante Andalucía estas elecciones? Bueno, nosotros lo planteamos con humildad y valentía. Esa es la clave. Nosotros con mucha humildad somos un partido pequeño, somos un partido joven que está empezando el camino, que esta es la primera etapa, ¿no? Pero también con valentía y sabiendo que es posible transformar la realidad y que es posible dar un golpe en estas elecciones. Mira, si se repitieran los resultados, no hace falta hacer una cosa muy extraordinaria, ¿no? Si se repitieran los resultados de las andaluzas de hace un año, Adelante Andalucía tendría una diputada en Madrid que podría ser un hito histórico que vuelvan partidos andaluces a Madrid, al Congreso de los Diputados, a reivindicar nuestra tierra. O sea, hace 20 años, más de 20 años, que no hay un debate de 15 minutos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, sobre Andalucía. Somos la tierra con mayor población de todas las comunidades autónomas. Representamos un 18% de la población. Y no tenemos a nadie que llegue a una negociación de presupuesto y diga, oye, que aquí para Andalucía hace falta esto. No hay nadie que haga eso. Yo creo que eso nos debe hacer reflexionar y decir, oye, pues a lo mejor hace falta un partido andaluz de izquierda, feminista, ecologista, que plantee las cosas claras en cuanto a las políticas neoliberales, las políticas de privatización. Ahí nosotros lo vamos a tener clarísimo, política en favor de la gente normal y corriente. Y creemos que, bueno, que estas elecciones existe la posibilidad. O sea, si repetimos los resultados de las andaluzas, entramos. Y si entramos, hacemos historia. Habrá quien se pregunte por qué es un partido joven, porque es un partido pequeño, si yo ya llevo escuchando de ellos hace unos años. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, nosotros, como como partido, la primera vez que nos presentamos a unas elecciones, ya sin ser parte de proyectos de Podemos y demás, Izquierda Unida, fue hace un año. Hace un año nos presentamos a las elecciones andaluzas por primera vez y volvieron por primera vez, hubo un partido andalucista en el Parlamento andaluz, ¿no? Sacamos 2 diputados. Eso es un resultado modesto, pero que empieza el camino.
Después nos hemos presentado a las municipales, ahora nos presentamos a las generales, que nosotros teníamos planificado que las generales, como todo el mundo, pues iban a ser a final de año. Esto ha sido unas elecciones express, pero creemos que podemos marcar la diferencia, ¿no? Y a partir de ahí, nuestro camino está por hacer. Es decir, hace 5 o 10 años nadie planteaba que hubiera un partido andaluz y andalucista en las instituciones. Hoy está, no se acaba nada con el día 23 de julio, esto está por construir, ¿no? Y bueno, la idea es que estamos llegando, estamos en todas las, prácticamente ya todas las comarcas de Andalucía, tenemos asambleas en muchos sitios, hay varios miles de militantes y bueno, pues estamos construyendo algo que no está pensado para las próximas elecciones, sino está pensado para las próximas generaciones, ¿no? Para los próximos años, intentar transformar a Andalucía. Si me va a permitir, hay como una... Siempre la política española en las últimas décadas nos ha enseñado que lo que sube muy rápido, baja también muy rápido. Pero yo no tengo interés en que Adelante Andalucía suba muy rápido, sino que suba bien, que lo haga con unas bases programáticas, que lo haga estableciéndose por todo el territorio, que lo haga con cuadros, con gente, con militantes, con gente que viene de otras organizaciones o gente que no viene de ningún sitio, o gente que simplemente quiere echar una mano en una campaña. Bueno, pues las puertas están abiertas. Somos una fuerza que no quiere grandes subidas meteóricas, lo que queremos es una subida paulatina poquito a poco y que dure en el tiempo. Pero, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales, que los resultados que tenemos más cerca, Adelante Andalucía estaba luchando por entrar en Sevilla y sería determinante en una revalidación de un gobierno de izquierdas, y después en Cádiz, que tenía la alcaldía, las ha perdido, de hecho es la tercera fuerza, tercera de 3. ¿Cómo valoráis las elecciones municipales? Bueno, los resultados son malos, o sea, no, sin paliativo. Los resultados son malos. Es verdad que en Cádiz teníamos la alcaldía y la hemos perdido después de 8 años. Bueno, pues hay que hacer una reflexión. Ha habido un desgaste evidente, ¿no? Hemos cambiado los liderazgos y eso también influye. Y evidentemente, pues no, pues hay cosas que reflexionar. Es verdad que somos la tercera fuerza de 3, pero es verdad que es el mejor resultado de la izquierda en todo, creo, en una capital en todo el estado, creo, ¿vale? Hombre, eso sí. Eso también hay que destacarlo, ¿vale? Porque evidentemente hay un giro a la derecha brutal en todo el espectro político, ¿no? Y yo creo que toda la izquierda hemos salido derrotados de estas elecciones y nosotros Adelante Andalucía también. Nos hubiera gustado entrar en Sevilla, por ejemplo, no hemos entrado, pero sumando los votos de Adelante Andalucía no se habría parado el giro a la derecha ni la victoria del Partido Popular en las elecciones de Sevilla. Por tanto, no es responsabilidad de Adelante Andalucía. Nos hemos presentado, nos hemos salido, ya está, pues hay que hacer una reflexión. La próxima vez lo intentaremos mejor, lo intentaremos de otra forma o intentaremos hacerlo, explicar mejor nuestra propuesta o cambiar las cosas en las que nos hayamos equivocado. Y eso es lo que estamos haciendo. Evidentemente, las elecciones municipales para una fuerza que tiene poco tiempo son las más difíciles que hay, porque son unas elecciones en las que sobre todo se premia la implantación territorial, tener mucha gente en el territorio, gente que ha trabajado en los pueblos, que lleva allí mucho tiempo, y eso para nosotros, una fuerza de izquierda nueva como nosotros, pues nos cuesta trabajo y yo creo que eso no hace falta, o sea, que no hay que esconderlo, hay que decirlo claramente, ¿no? Y eso pasa también en otros países de Europa, ¿no? El Bloco de Izquierda, por ejemplo, en Portugal, es una organización que en las elecciones generales y elecciones regionales, ¿no? De allí tiene buenos resultados y las municipales sufren, ¿no? O pasa también con partidos también de la izquierda francesa, ¿no? Al estilo de lo que es el Mélenchon y todo lo que es la Unidad Popular allí pasa, ¿no? Que las elecciones municipales nos cuesta. Y frente a otras fuerzas políticas de izquierda, que en las elecciones municipales les va muy bien y cuando llegan las autonómicas o las generales les va muy mal. Pues nosotros, esos son problemas que tenemos que corregir, claro. ¿Y no crees que la limitación de mandato, aunque una buena medida, os hace mucho daño a la hora de presentarnos, por ejemplo, a una municipal? Pues eso es un debate interesante. Yo soy un convencido de la limitación de mandatos, no por una cuestión electoral, es decir, yo creo que limitar nuestros mandatos, nosotros somos la única fuerza política que sigue manteniendo aquello de la limitación de salarios, ¿eh? A otras fuerzas de izquierda eso lo han olvidado. Se le podría preguntar, ¿no? A las candidatas de Sumar cuánto cobran, ¿vale? Se le podría preguntar perfectamente.
Nosotros seguimos manteniendo la limitación de mandato, la limitación de salario, la revocabilidad, esas cosas que creemos que son importantes, pero yo soy consciente de que eso no da un solo voto. O sea, eso se ha demostrado. Eso no nos da voto. O sea, nosotros no hemos cumplido nuestras promesas porque eso nos vaya a dar votos, no es verdad. Lo que creo... De hecho, resta. De hecho, yo creo que nos resta también. ¿Vale? Lo que creo es que lo hacemos por una cuestión de calidad democrática interna. Es decir, intentar pues que nosotros entender la política de verdad como una labor que tú haces institucionalmente y de manera remunerada durante un tiempo y después te vuelve a tu trabajo y sigue siendo un militante que dedica su tiempo libre y demás. Yo creo que eso nos permite también pues, ser una organización más sana internamente, donde hay más democracia, donde bueno, pues se huye de arribismo, de oportunismo. Esas vacunas que no son, las vacunas no impiden que te ponga enfermo. Una vacuna te puede poner enfermo, pero es mucho menos grave la enfermedad, ¿vale? Entonces, pues yo creo que esas vacunas siguen siendo útiles para una organización que quiera ser transformadora realmente. Pero no nos da ni un solo voto, o sea, yo estoy seguro, o sea, que no nos da ningún voto. Pero nos parece que en la política hay que hacer cosas que resten votos también, porque nos da coherencia y nos da sentido a largo plazo. Nosotros defendemos en el Parlamento cosas que no nos dan ni un solo voto. O sea, nosotros hemos hecho, para que te haga una idea, nosotros hemos hecho un meeting en varias veces, ¿eh? Hemos hecho mítines en las cárceles. Los presos, la mayoría, no votan. Y hay muchos que no tienen ni siquiera derecho a voto. Y hemos hecho mítines en las cárceles. ¿Por qué? Porque nos parece justo acercarle a una población, en la población reclusa, la política. Nosotros hemos llevado al Parlamento muchas veces situación de los inmigrantes irregulares, por ejemplo, en los campos de la Fresa en Huelva o en Almería. Eso no da un solo voto porque esa gente no tiene derecho a voto y para mucha gente lo quitará también. Bueno, pero es que nosotros hemos venido a la política para esto, para hacer cosas en las que creemos, aunque somos de voto. Totalmente. Sobre la limitación de mandato, una doble pregunta. ¿Qué limitación te pones tú? ¿Y por qué, pese a la limitación de mandato, el Kitsch y Teresa Rodríguez han seguido yendo en las listas? Que eso es una duda que tengo yo. Bueno, yo me pongo 8 años, ¿vale? 8 años de cargo público es la limitación que me pongo yo. Y vamos, que nosotros tenemos en los estatutos 8 y 4 más excepcionalmente, ¿no? Es lo que tenemos. No, yo me gustaría estar como máximo 8 años porque también me gusta mucho mi trabajo. Para mí estar separado de mi trabajo me implica también no estar actualizado, no estar como en el día a día, me cuesta también después volver, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros hemos puesto Kichi y Teresa van el número 2 y el número 3 como forma de apoyo a la candidata número 1, que es nuestra apuesta. Es prácticamente imposible que nosotros saquemos más de uno, aunque es posible que saquemos 2, pero ya lo han dicho ellos, si nosotros sacáramos 2 o 3, ellos no cogerían el acta. Esto es una forma de apoyo simbólico de decir, hemos presentado una lista andaluza por Cádiz que representa a toda Andalucía para que sea como poner a nuestros más personajes más simbólicos del andalucismo de izquierda en adelante Andalucía y también independiente, para que pongamos toda la fuerza simbólica, política, militante y todo en conseguir entrar en Madrid con nuestra candidata, que es nuestra apuesta para estas elecciones, que es Pilar González, la número 1. Entonces están como en un plano simbólico, evidentemente. Pero si los que os faltan son precisamente personalismos, personas que tú digas en Madrid, Teresa Rodríguez, y te venga, aunque sea por el Kitsch, y te venga quién es, ¿por qué seguir manteniendo a Teresa Rodríguez y al Kitsch cuando son vuestras dos figuras políticas que no van a tener representación en las listas, en vez de darle peso a otras figuras que sí que tengan que tener mayor fuerza? Muy fácil, porque si no están Teresa Rodríguez y Kitsch no salimos los medios. Nosotros el viernes anunciamos que Pilar González iba a ser nuestra candidata, ¿vale? Con una rueda de prensa, con una nota de prensa, con un mensaje en las redes. La mayoría de medios de comunicación titularon Kichi y Teresa se presentan en Adelante Andalucía e ignoraron a la número 1, a Pilar González. Nosotros no, que conste. Por supuesto que no hay excepciones, ¿no? Pero si nosotros posiblemente no ponemos a Teresa y a Kichi, no es que alguien podría decir, bueno, pues saldrá que Pilar González, la candidata de Adelante Andalucía. No, es que sale en muchos menos sitios. Desgraciadamente funciona así. Entonces, si te fijas, nosotros, si sigues la trayectoria de Adelante Andalucía, lo que nosotros estamos haciendo es un relevo
poco a poco, sin que sea de golpe, porque de golpe creemos que es peor para nuestra visibilidad. Entonces, Teresa se va del Parlamento y entro yo, pero ella sigue siendo la portavoz del partido. Yo soy el portavoz en el Parlamento, ¿no? Teresa no se presenta a las generales y ponemos a Pilar, pero ella sigue estando el número 2 y Kichín número 3, de forma que vamos pues haciendo ese relevo de impulsando nuevos liderazgos, a la vez que ellos siguen aportando y siguen dirigiendo, sobre todo sin un cargo remunerado y haciéndolos desde su puesto de trabajo. O sea, Teresa forma parte de la comisión permanente Adelante Andalucía, que se reúne toda la semana y dirige el partido, pero por la mañana trabaja en un instituto en Puerto Real. Y ella sigue siendo una dirigente de Adelante Andalucía, sigue siendo nuestra portavoz, pero lo compagina con su trabajo. Yo antes, cuando hasta hace un año menos, hasta hace 5 meses, yo estaba en el instituto, era un dirigente de Adelante Andalucía, estaba en los órganos de dirección, dedicaba mis tardes a eso, pero por la mañana yo estaba trabajando en mi instituto. Y eso pues, lo hacía como una especie de, como muchísimas, esto tampoco es una cosa tan extraña, ¿eh? ¿Cuántos andaluces y andaluzas hacen un voluntariado y están implicados en una ONG, en una cofradía, en una asociación de vecinos? Toda esa gente no cobra y hace un trabajo maravilloso, porque en la política no puede ser una parte de la política, no puede ser así. Si es que yo lo comparo siempre, cuando yo tengo amigos que están en ONG, en asociaciones, en colectivos, en movimientos sociales, en cofradías, en sindicatos, y lo hacen gratuitamente echando una mano por las tardes. Oye, ¿por qué la política no puede ser así? ¿No? Y te quería preguntar sobre la propuesta que habéis hecho de salud mental que se ha aprobado en el Parlamento andaluz. Se ha aprobado casi toda la propuesta. Yo quería saber qué incluye esa propuesta. Bueno, casi toda, ¿no? En realidad, desgraciadamente, se ha aprobado solo una pequeña parte. O sea, para mí había una parte fundamental que es todo lo relacionado con todo. Hay una parte fundamental que es todo lo relacionado con el aumento de recursos de psicólogos, psiquiatras, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermería, terapeutas ocupacionales, todo lo que es el aumento de recursos en la sanidad pública, que eso no lo ha aprobado el Partido Popular. Entonces, sin recursos, todo lo que hagamos puede ser palabrería, puede ser meras declaraciones de intenciones. Solo con recursos tampoco se podemos conseguir cambiar el modelo de salud mental, ¿eh? Pero sin recursos seguro que no. Entonces, esa parte no se ha aprobado. Para mí tampoco han aprobado una cosa fundamental, que es el aumento del número de orientadores y orientadoras en los centros educativos. O sea, en los colegios e institutos, si queremos abordar problemas de la salud mental en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Sin recursos no se puede hacer. Hay cosas que sí le hemos arrancado, ¿no? Hemos arrancado sobre todo el primer plan de prevención del suicidio en Andalucía. La creación de ese primer plan se ha aprobado gracias a nuestra propuesta. Le hemos arrancado también, bueno, pues crear alguna serie de equipos en situaciones de catástrofe y demás. Le hemos arrancado también pues victorias relacionadas con el colectivo LGTBI, ¿no? Acabar con la estigmatización, con todo lo que es la patologización que se suele hacer del colectivo. Y bueno, podemos conseguir algunas pequeñas victorias, pero queda mucho camino por hacer. Para nosotros lo fundamental era abrir un debate. Por eso vamos a seguir insistiendo con este tema, la salud mental, el suicidio, la falta de recursos. O sea, la idea de que tú ir al psicólogo o a la psicóloga no puede ser un privilegio para el que tiene 50 euros semanales para gastárselo en una sesión, sino que tiene que ser algo que esté accesible a toda la población independientemente del dinero que tenga. Ese mensaje, que creo que lo puede entender todo el mundo, es el mensaje que nosotros estamos insistiendo una y otra vez, y el debate que queremos sacar en Andalucía. Hablabas antes del plan contra el suicidio. ¿En qué se basa ese plan? Y teniendo en cuenta además que ya no va a haber tantos fondos para ese plan, ¿qué acciones pueden repercutirse realmente sobre la gente? Bueno, pues nosotros lo que obligamos con esta medida, que además en teoría es de obligado cumplimiento, es a que al menos el gobierno tenga que elaborar un plan con medidas concretas sobre qué va a hacer para atajar un problema. Y es que en Andalucía tenemos una media de suicidio más alta que la media española. Aunque parezca que no, aquí nos creemos que vivimos muy bien, el sol, la playa, sí, todo lo que tú quieras. Pero las condiciones materiales, las condiciones económicas de la gente es lo que más correlaciona con problemas como el suicidio, ¿no? Y
Entonces, queremos que al menos se ponga encima de la mesa. Ese pacto o ese acuerdo, ese plan, tiene que ser participado por todas las administraciones públicas, Consejería de Sanidad, Consejería de Educación y otras administraciones públicas. Tiene que ser también participado por colectivos, asociaciones de personas supervivientes de suicidio, de familiares, de pacientes, con sindicatos, con incluso la patronal. O sea, queremos un gran pacto que implique a todo el mundo con medidas que nos parecen fundamentales, que pasarían por el aumento de recursos, por establecer, que otra medida fundamental para nosotros, psicólogos y psicólogas en atención primaria en todos los centros de salud, para que tú, igual que puedes pedir cita a un médico de cabecera, se lo puedas pedir al psicólogo de cabecera, a la psicóloga de cabecera, que haya también pues un objetivo de reducir el número de psicofármacos que se consumen en Andalucía, que estamos hablando de que el 10% de la población andaluza consume psicofármacos a diario. Bueno, pues todo ese tipo de medidas. También habría que acabar con el tabú, ¿no?, sobre el suicidio. Creo que ahí los medios de comunicación, claro, que también están muy implicados en este tema, tienen que hacer también una reflexión sobre cómo se aborda este tema. Bueno, pues lo que queremos es sacar este debate y obligar a la Junta de Andalucía a sacar este debate socialmente y políticamente. Pues entonces lo que hace el plan es obligar al gobierno andaluz a sacar un plan sobre el suicidio. Sí, en el Parlamento no podemos crear un plan como tal, y además nosotros creemos que no sería función de unos diputados hacerlo, sino de los especialistas en este tema, ¿no? Claro. Los colegios profesionales, las asociaciones profesionales, sindicatos y demás. Pero lo que se ha aprobado es crear ese plan, es decir, obligamos a la consejería a crear ese plan. Pues si el Partido Popular no le da importancia al plan, no le da recursos y no se mete, no estaría haciendo nada a favor de acabar, claro, con los suicidios. Por eso nuestra moción era un plan completo de 25 puntos. Este era un punto solo, ¿no? Estaba un montón de puntos que se relacionaban entre ellos. Han aprobado unos poquitos, la mayoría lo han rechazado. Vamos a seguir insistiendo. Hay un tema que está de actualidad desde hace mucho tiempo, que es Doñana, bueno, varios meses. ¿Qué está pasando con Doñana? Que yo la verdad es que ni me acabo de enterar. Bueno, pues esto es muy simple. Hay una serie de fincas, digamos, donde agrícolas alrededor de Doñana, que desde hace mucho tiempo el agua que consumen para sus plantaciones es agua de pozos ilegales que están sacando el agua del subsuelo de las marismas de Doñana. Y entonces, disculpa, entonces, como están sacando el agua con pozos ilegales de las marismas de Doñana, desde hace décadas los expertos están diciendo, alertando de Doñana se está secando. Doñana se está secando porque se está vaciando el agua del subsuelo de Doñana. ¿Qué es lo que la ley que viene a sacar el Partido Popular y Vox? Lo que viene es a legalizar esos pozos. ¿Vale? Entonces, nosotros creemos que esos pozos habría que cerrarlos, perseguirlos y buscar una alternativa económica para esos trabajadores y trabajadoras que dependen de esas plantaciones. Ellos lo que vienen es a legalizar todos esos pozos para que se siga con el modelo actual, que además también va a acabar secando toda la comarca y por tanto acabando con la agricultura de la comarca. Es decir, que esto es una cuestión a medio plazo, se acabaría con los puestos de trabajo igualmente. Entonces, lo que vienen a decir es esto a ojos de todo el mundo, cuando tenemos a la UNESCO, la Comisión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, tenemos organizaciones ecologistas, expertos profesionales, catedráticos de universidad, todo el mundo diciendo que lo que habría que hacer es evitar que esos pozos sigan existiendo, esos pozos ilegales, perseguirlos y buscar otras alternativas. Ellos lo que dicen es todo lo contrario, una cosa que va a contrapelo de todo el sentido común. No, vamos a legalizar esos pozos y que se acabe secando Doñana si hace falta. Pues eso es lo que ellos proponen y lo que nosotros nos oponemos radicalmente. ¿Y por qué Doñana es tan importante? Bueno, Doñana es una reserva, un parque nacional, que es el máximo nivel de protección que existe en España. Es el humedal más importante de Europa. Es un ecosistema único en el mundo. Es una reserva de la biosfera, una reserva de especies avícolas. Es una reserva de fauna de todo tipo, de flora. Es un pulmón para la provincia de Huelva, para las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y además es un patrimonio que es de todos y todas, que es lo más importante. O sea, es que Doñana no es de todos y todas, no es que no sea de nadie, es que es de todos y todas. Entonces, claro, que unos pocos, para beneficio privado,
tengan la capacidad de secar lo que es de todo, supone también poner por encima del patrimonio común el beneficio individual. Entonces, esto es un ejemplo de pues, lo que están haciendo en otras partes del mundo, barbaridades que se nos ponen los vellos de punta. O sea, cuando hablamos de que Bolsonaro está vendiendo a trozos el Amazonas para la tala y para la agricultura intensiva, que es totalmente antiecológica y no genera puestos de trabajo en Brasil, y nos parece que una barbaridad de Bolsonaro, pues esto en una escala un poco menor de tamaño, pero igual cualitativamente tan grave, es lo que está haciendo Moreno Bonilla. No se nos olvide, esto no es solo de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla ha hecho ya como la barbaridad final, pero el gobiernos del PSOE han autorizado que se almacene gas natural debajo de Doñana, por ejemplo. Que es una auténtica barbaridad. Casualmente, siendo Felipe González el presidente del patronato de Doñana y además del Consejo de Administración de Gas Natural, por ejemplo. La casualidad. Casualidades que pasan. O sea, que esto es a dos manos, el PSOE y el PP, durante 20 años, han ido como cada uno echando una pala de arena, ¿no? Sobre Doñana, y ya esta es la última que la ha echado un camión. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora lo que hay que hacer es paralizar esta ley. O sea, es que no hay otra paralizar esta ley y plantear alternativas económicas para los trabajadores y trabajadoras de esa finca agrícola y buscar otro modelo de agricultura, que es que en realidad lo que en el fondo está aquí en cuestión es el modelo de agricultura de toda Andalucía. Un modelo de agricultura que está, digamos, caracterizado por un impulso de la agricultura intensiva que está secando el campo andaluz, que genera poco empleo y que hace que el campo andaluz cada vez esté en menos manos. ¿Y cómo se puede paralizar esa ley? Porque en el Parlamento andaluz tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Yo creo que la única forma es con movilización social. Creo que la única forma es con movilizaciones que hagan que el coste de seguir para adelante con la ley sea más duro que el coste de aprobarla. Y para eso hace falta a todas las organizaciones políticas, sindicatos, movimientos sociales, la ciudadanía en general, los medios de comunicación también tienen un papel fundamental y salir a la calle, hacer charlas, hacer espacios como este, movilizaciones, hacer todo tipo de acciones para que el Partido Popular vea que el coste de aprobar la ley es mayor que el beneficio. Es lo único que a ellos les va a importar. A ellos, nosotros pensamos la política en otras claves, en claves de lo mejor para el bien común, lo mejor para las próximas décadas. Ellos piensan la política en términos de votos. Si esto le va a costar más votos de los que va a ganar, lo pararán. Este tema sigue teniendo una relación directísima con el cambio climático. ¿Qué plantea Adelante Andalucía sobre el cambio climático? Bueno, yo creo que lo primero es entender que el cambio climático está aquí ya. O sea, cuando yo era pequeño siempre se nos hablaba del cambio climático, del agujero de la capa de ozono, como una cosa que iba a pasar dentro de 50 años. Esto ya está aquí. La crisis, de hecho, habría que hablar de crisis climática, ¿no? Ya está aquí y lo que tenemos es que ver cómo lo afrontamos de cara para que paliar sus efectos al máximo, ¿vale? Intentar introducir un modelo social y económico que vaya con otras claves diferentes que nos permita afrontarlo de cara y también que las consecuencias se afronten un criterio de justicia social. Es decir, podemos ir hacia un modelo que afronte el cambio climático, afronte la crisis climática con más desigualdad. Con más desigualdad y menos derechos sociales, menos derechos civiles, no hablando incluso del ecofascismo, ¿no? que se empieza a vislumbrar en algunos sitios. Yo creo que nosotros deberíamos ir hacia un modelo todo lo contrario, que es un modelo que afrontar las consecuencias de la crisis climática se haga con justicia social, con reparto de la riqueza y con un modelo pues que sea más sostenible con la naturaleza, con el planeta y que piense en décadas y en bienestar de la mayoría de la población y no en el beneficio económico. Es lo que llamamos ecosocialismo, ¿no? Frente al modelo ecofascismo, yo hablaría de un ecosocialismo que es ese reparto, ese afrontar la crisis climática con justicia social. Andalucía, de eso lo apuntabas tú antes, una tierra muy desigual, igual que el resto de España, pero sobre todo Andalucía, donde hay una marcada diferencia entre provincias y dentro de una misma provincia entre ciertas zonas y
y ciertas otras zonas. De hecho, es una tierra convertida en un lugar de recreo para media Europa. ¿Cómo crees que se puede transformar Andalucía para transformar su economía y que se pueda vivir mejor en nuestra comunidad autónoma? Fíjate, Andalucía es una tierra de recreo, pero también es una tierra de que nos han asignado ser el patio trasero del desarrollo de otros. Yo creo que Andalucía no está atrasada, ¿vale? Eso es una cosa importante. Porque el desarrollo no es como una especie de escalera donde unos países van arriba al principio de la escalera y otros vamos un poquito más para atrás y los países del sur global van mucho más para atrás, ¿no? Y simplemente es cuestión de tiempo de ir subiendo peldaños. No, no funciona así. Sino que para que haya el desarrollo de unas zonas con el beneficio no de los pueblos de esas zonas, sino de la minoría privilegiada de esas zonas, para que eso pase, tiene que haber subdesarrollo de otras. Es decir, para que nosotros jugamos un papel de recreo donde hace falta que tengamos mano de obra muy barata en la hostelería de la Costa del Sol, ¿vale? Para que otros puedan venir aquí a pasar sus vacaciones a un precio muy reducido. Nosotros necesitamos que aquí explotar la minería en Andalucía, que es un sector que ahora mismo está en boom de nuevo, con lo que ha sido la minería en Andalucía los últimos 200 años, pero ahora mismo hay un nuevo boom de ello. ¿Por qué? Porque necesitamos que aquí se extraigan minerales de forma muy barata para exportarlos y que se manufacturen muy lejos de aquí, donde da el valor añadido, la mayoría de puestos de trabajo y el beneficio empresarial. Y aquí simplemente es una especie de cantera o mina donde se sacan materiales y se llevan muy lejos de aquí. O, por ejemplo, hace falta que aquí en algún sitio hay que almacenar los residuos nucleares. ¿Dónde está el cementerio nuclear? En Córdoba, en el Cabril. O el desastre de Palomares, ¿no? En Almería. O ¿dónde hay que poner la industria contaminante? La industria que nadie quiere, pero que se lleva el valor añadido y el beneficio muy lejos de aquí. Bueno, pues se pone en el campo de Gibraltar o se pone en el polo químico de Huelva, una industria que es cancerígena, que genera un montón de productos negativos para la salud, para el medio ambiente, o lo que pasa en Nerva, ¿no? Con el vertedero, o los fosfoyesos de Huelva. Es decir, Andalucía juega un papel no de estar atrasada, sino de el patio trasero de otros. El patio trasero de otros sitios. Entonces, al final estamos en un modelo de economía extractiva. Se extraen determinadas cosas para sacarle beneficio muy lejos de aquí, ya sea la mina, ya sea la industria contaminante, ya sea la mano de obra barata del turismo, pero el beneficio siempre se va muy lejos de aquí y a una minoría. Entonces, ¿cuál es la respuesta que creo que ha hecho? Yo creo que es algo que nosotros llamamos desarrollo endógeno. Yo quiero industria para Andalucía, pero quiero una industria que deje la riqueza aquí, que reparta la riqueza y que sea sostenible con el medio ambiente. Yo quiero turismo, pero yo quiero que si se crean cadenas, hoteles en la Costa del Sol, los hoteles sean lo más repartida la riqueza, que estén en propiedad de los trabajadores y que sean sostenibles con el medio ambiente. Si hay minería, bueno, pues extraigamos los minerales, manufacturémoslo aquí, ¿no? O sea, el principal fuente de un mineral que es imprescindible para los microchips está en Granada. Y es el sitio donde más se extraen de toda Europa, pero no se hace un solo microchip en la provincia de Granada. Se hacen todos en el norte de Europa. Bueno, pues si hay que sacar ese mineral, hagámoslo de la manera más sostenible y manufacturémoslo aquí, ¿no? Yo creo que hace falta un desarrollo endógeno que reparta la riqueza, que esté en manos de la gente que la crea y que además sea sostenible con el medio ambiente. Yo creo que por ahí van los tiros. ¿Cómo valora el gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía? Bueno, yo creo que es un gobierno inteligentísimo, posiblemente la derecha más inteligente de España está en Andalucía, pero un gobierno inteligentísimo para sus intereses. Un gobierno que ha tenido sus grandes medidas. Vamos a ver cuáles son las 3 grandes medidas de los últimos 5 años de Moreno Bonilla. Son, una, la privatización y precarización de los servicios públicos, en especial la sanidad. 2, bajar los impuestos al 0,1% más rico de Andalucía, ¿vale? Y 3, entender Doñana como una fuente de negocio de unos pocos y no como un patrimonio común de todos. Eso nos da la idea de cuál es el modelo de Moreno Bonilla. Ahora todo lo hace con una cara muy amable,
con una cercanía, como a mí me recuerda a la de Juan Carlos I, ¿no? Hace 20 años, cuando no se sabía lo que había detrás, ¿no? Era el campechano, se llevaba bien con todo el mundo, ¿no? Y todo enrollado la bandera de Andalucía, porque sabe que en Andalucía hay una identidad andaluza muy fuerte. Todo eso enrollado con una defensa de Andalucía. Ojalá no pase, pero si gobierna Feijóo, se le acaba ya la bandera de Andalucía, ¿eh? A Moreno Bonilla. Ese día se acabó el andalucismo en Moreno Bonilla. Entonces yo creo que ese es el modelo, de forma muy inteligente y muy maquiavélica también. Entonces, si gobierna para el 0,01% de la población, ¿cómo puede seguir gobernando con mayoría absoluta? Bueno, yo creo que hay una... Bueno, creo que venimos de una decepción muy grande con la izquierda gubernamental, que era el PSOE. Una decepción de décadas, donde sacó, o sea, una decepción tan instalada como fue la ilusión que instaló el PSOE en los 80, tan penetrada en la sociedad, ¿no? Creo que era muy difícil hacerlo peor que lo estaba haciendo el Partido Socialista en Andalucía. Y entonces, eso además, con toda una derechización cultural y social promovida también por el Partido Socialista, que ha alimentado durante décadas las pulsiones más conservadoras de la sociedad, pues ha ido generando un pozo donde era muy fácil que creciera una derecha andaluza, una derecha regionalista con arte y salero, ¿no? Pero derecha al fin y al cabo. Entonces creo que los errores de la supuesta izquierda han ido alimentando un espacio político para la derecha donde era muy difícil hacerlo peor, intentando que no hubiera casos muy graves de corrupción, que la gestión fuera más o menos ágil, y con el discurso de los tiempos que vienen ahora mismo, una ola mundial de derechización de todos los aspectos de la vida, pues creo que eso casa con lo que está pasando. ¿Y crees que los medios pueden tener algo que ver ahí? Hombre, nosotros nos gustaría saber el reparto de la publicidad institucional desglosada por medios en Andalucía. No se puede, incluso hay una sentencia de un tribunal que obliga a la Junta a hacerlo y la Junta no lo está cumpliendo. Hay bueno, todo lo puedo decir, lo digo aquí en cualquier sitio, están proliferando las redacciones de medios conservadores en Sevilla, no es casualidad. Hay más financiación para ellos. Y los medios de comunicación, pues hay muy pocos medios de comunicación que le hagan una oposición clara al gobierno del Partido Popular en Andalucía. Por tanto, todo el mundo tenemos nuestra cuota de responsabilidad. ¿Y si hablamos de la pública? ¿Si hablamos de Canal Sur? Bueno, eso es increíble, o sea, eso es espectacular. Ahí es de las cosas donde yo pensaba que era difícil hacerlo peor que el Partido Socialista y lo han conseguido, ¿eh? O sea, el nivel de manipulación que hay en Canal Sur empieza a recordar a lo que pasaba en el canal Nou valenciano que acabó cerrando por Rita Barberá y compañía, o lo que pasa en Telemadrid. Mira, en las elecciones andaluzas, el reparto en las elecciones municipales últimas, el reparto de tiempo a los diferentes partidos nos da una indicación de por dónde van los tiros. El partido que más tiempo han dedicado ha sido el Partido Popular. Y el segundo partido al que más tiempo han dedicado los informativos de Canal Sur ha sido Bildu, un partido que no se presenta en Andalucía, ni una candidatura. Eso nos indica lo que ha pasado. Los datos que señala el Consejo Profesional de la RTVA, donde están los trabajadores, que no son de ningún partido, nos señalan que hay una manipulación brutal de Canal Sur. Bueno, pues hay que empezar a destacarlo. A los dirigentes de Canal Sur les molesta mucho que lo digamos. Los dirigentes puestos por el Partido Popular, vamos a seguir diciendo. Si en las próximas elecciones autonómicas gana Adelante Andalucía y puede formar gobierno, imagínate, en solitario, ¿qué pasará con Canal Sur? Pues que vamos a hacer una ley para que en Canal Sur no manden los políticos. Ya está, así de claro. Manden los profesionales de la comunicación, no los políticos. Mira, y nosotros tenemos algo con lo que demostrarlo, que nosotros somos un partido joven que ha gobernado solo en un sitio, en el Ayuntamiento de Cádiz.
Y resulta que el Consejo Audiovisual de Andalucía, donde están todos los partidos, pero no está delante de Andalucía, ¿vale?, dice que la televisión más plural de todas las televisiones municipales de Andalucía es Onda Cádiz, ¿no? Y nosotros gobernamos casi con mayoría absoluta, ¿vale? El tiempo de media que dedicaban las televisiones municipales donde gobierna el Partido Popular a la información de noticias relacionadas con el propio gobierno municipal está entre el 96 y el 97% del tiempo del informativo. El tiempo medio de Onda Cádiz es del 40%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una tele plural. Y yo sé que algunos y muchos dirán, ustedes lo que sois es tonto y por eso habéis perdido el ayuntamiento. No, nosotros lo que pasa es que defendemos los medios de comunicación públicos y defendemos la independencia de los periodistas. Y eso, a nosotros eso no nos va a bajar nadie de eso. Por tanto, si gobernáramos la Junta de Andalucía, en Canal Sur dejarían de gobernar los políticos. Yo tengo un análisis sobre la candidatura que habéis hecho para las generales. Y hay que presentar a Pilar González cuando yo personalmente, además te lo dije, creo que el candidato vas a ser tú. Presentar a una persona que no es más conocida fuera de Cádiz, igual es un suicidio político. Presentar a una persona que igual no puede llevarse por ella misma titulares en prensa, aunque sea para mal, es una forma de no tener representación en los medios y por tanto no acabar teniendo tantos votos. ¿Es Pilar González una apuesta en firme o es poner una figura que no importa si se te gasta? No sé si entiendes por dónde voy. Sí, te entiendo. Pilar González ha sido el último cargo público que ha habido en las Cortes Generales del Estado, el último cargo público andalucista de la historia, que fue senadora de Adelante Andalucía en el último año. Y consiguió que por fin, en unas Cortes Generales, en el Senado, que tienen menos eco mediático, pero están ahí, aparecieran temas como, por ejemplo, la lucha del metal de Cádiz, o la falta de un tren que conecte el puerto de Algeciras, que es el puerto más grande de Europa, y no está conectado ferroviariamente, o el cementerio nuclear del Cabril, o la defensa de nuestro habla andaluza, y no que siempre somos motivo de cachondeo, o el carnaval de Cádiz. Son cosas que han aparecido por primera vez gracias a Pilar González. Entonces, Pilar González es una mujer con una trayectoria de décadas dentro del andalucismo que creo que va a ser la gran sorpresa de estas elecciones generales. Yo no creo que Pilar González no genere titulares, al revés. Creo que es nuestro mejor valor para esa labor y por eso la hemos puesto. Entonces sí es una apuesta en firme. Hombre, y por supuesto mejor que yo, ¿eh? O sea, sin duda alguna, lo va a hacer mejor que yo en el Congreso de Diputados. Pues a ver si es verdad y a ver si está. ¿Os ha llamado Yolanda Díaz para ofreceros entrar en Sumar? Se ha hablado y nos han garantizado que Andalucía no iba a tener el mismo poder político que tienen otros territorios dentro de Sumar, valencianos, catalanes, canarios. No, nosotros nos consta que no iba a ser así con Andalucía y por tanto creemos que eso, fíjate, eso ya no es tanto responsabilidad, no es ni siquiera responsabilidad de Sumar. Así lo digo. Yo creo que es responsabilidad del pueblo andaluz. Si otra gente sale a la calle, se organiza y pone encima de la mesa sus reivindicaciones como valencianos, como canarios, como catalanes y catalanas, y por tanto los partidos centralistas como Sumar tienen que aceptar que entre, nosotros tenemos que hacer lo mismo. A los andaluces y andaluzas nadie nos va a regalar nada. No nos van a dar un puesto político o poder político, no nos lo van a regalar. Nos lo tenemos que ganar. Y por eso en nuestras elecciones nos presentamos solo para ganárnoslo. Porque ni a los trabajadores y trabajadoras se les regaló nunca nada, ningún derecho laboral, se lo ganaron, ni a las mujeres consiguieron derechos civiles e igualdad, que todavía queda mucho por conseguir, porque se lo regalara a nadie, sino que se lo ganaron. Ninguna, por ejemplo, la lucha de los negros en los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, no se les regaló nada. Pues a los andaluces y andaluzas tampoco se nos va a regalar nada. Tenemos que ganárnoslo nosotros. Sumar no nos va a dar el mismo papel que da a otros territorios porque tiene una perspectiva de Madrid. Bueno, pues nosotros vamos a ganárnoslo nosotros. Bueno, ¿y por qué otros territorios tienen más fuerza que Adelante Andalucía? Ganémonoslo nosotros.
Sobre el ir juntos, sobre tener la papeleta independiente de Adelante Andalucía. Aquí, por lo menos en Málaga, Adelante tiene muy buenas relaciones con Alternativa Republicana. No sé si es así en el resto de Andalucía. ¿Por qué tampoco se ha planteado una coalición con Alternativa Republicana? Bueno, es un partido que no existe en el resto de sitios prácticamente. No tendríamos problema con hablar con ellos, pero que no existe en el resto de sitios. No hemos tenido conversaciones por eso. Entonces, porque son una fuerza más pequeña que nos sumaría, ¿no? Bueno, no, que no tendríamos tampoco problema por hablar con ellos e intentar llegar a un acuerdo, pero que no se ha dado la situación porque no existen en el resto de sitios. ¿Cuáles son las medidas concretas que un gobierno español, imagino que de PSOE con Sumar, tendría que hacer para garantizarse los votos de Adelante Andalucía? Bueno, pues yo creo que habría dos tipos de medidas, ¿no? Habría una serie de medidas que, por ejemplo, para mí sería fundamental un reparto presupuestario que por fin cumpliera el Estatuto de Autonomía, que garantice que Andalucía recibe tanto dinero como porcentaje de población tiene, el 18%, y por tanto está financiado el 18%. Habría que cambiar el sistema de financiación autonómica para que se cumpla por fin con Andalucía y no se siga alimentando la deuda histórica. Y también creo que hay cuestiones como fundamentales, como puede ser garantizar carga de trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz, el tren Algeciras-Bobadilla para que por fin el puerto de Algeciras esté conectado ferroviariamente con el resto del Estado, y cuestiones también que para mí son fundamentales, como por ejemplo una reforma laboral real que al menos vuelva al precio que tenía el despido antes de la reforma del PSOE y del PP de los años de principios de la década de los 2010, que eso sería la única medida verdaderamente efectiva para evitar los despidos. Yo creo que además habría que evitar los despidos en todas las empresas con beneficios. Y creo que pues también haría falta una reforma que sería casi una revolución fiscal en este país, para que los que más tienen empezaran a pagar más y que no todo dependiera de las rentas del trabajo. Yo creo que un paquete de medidas así sería fundamental para que nosotros apostáramos por esa investidura. Si Pilar González es diputada en el Congreso, ¿a dónde va? ¿Va al grupo mixto? ¿Intentaría formar un grupo con las izquierdas de Bildu y de Esquerra y del BNG? ¿Qué haría? En principio el grupo mixto. No sé, lo veremos, pero en principio el grupo mixto. Vale. Como tal, la entrevista habría terminado, pero yo siempre termino haciendo una ronda de nombres, donde yo te digo un nombre y tú me lo valoras con una frase. Vale, venga. Con una frase, ¿no? Con una frase, sí. Esta es fácil. Teresa Rodríguez. Un referente político para toda la izquierda andaluza. Todo lo de adelante decir lo mismo. Yolanda Díaz. Vale, intentaré ser más original. Venga. Uy, tengo el perro cazando una mosquilla. Que no veo. Yolanda Díaz. Pues tan light, que es como el agua, insípida. Pilar González. Una compañera que admiro y que va a representar los intereses del pueblo trabajador andaluz en Madrid. Juanma Moreno. Un tipo gramsciano, la derecha más inteligente del Estado y por tanto la más peligrosa. No sé yo si a Granchi le gustaría esa comparación. Yo creo que sí. El Kichi. Un compañero cargado de ética política, que con su ejemplo. Feijóo. Un tipo que está de paso. ¿Quién será el siguiente? Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez. El gato pardo, ¿no? Capaz de cualquier cosa. Un tipo al servicio de los más ricos de este país. Santiago Abascal. No el adversario, el enemigo. Y la última, imagino que la más difícil. José Ignacio García. Un tipo buena gente. Espero serlo.
¿Y esperas ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía? No, es una cosa que nunca me he planteado. Si yo soy el presidente de la Junta de Andalucía, han pasado muchas cosas antes. Y seguro que antes nos hemos visto por aquí. Esperemos. ¿Pero está claro que vas a ser el candidato a las siguientes autonómicas? No, eso no está No. hablado en ningún sitio, ni lo hemos pensado. Eso no está ahora mismo pensado. Vale, te quería sacar de la exclusiva. Pues José Ignacio, muchas gracias por concederme esta entrevista. Bueno, muchas gracias a vosotros y nada, encantado. Yo por aquí para cuando queráis. Nos volveremos a ver seguro. Venga, hasta Adiós, luego. muchas gracias.